Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor y he titulado mi enseñanza en esta mañana, Cuatro razones por las cuales Dios quiere sanarte hoy. Y yo quiero que tú puedas entender esto. Dios quiere sanarte porque así es su corazón, porque así quiere Él glorificar al Padre, porque si tú respondes con fe, la promesa de que Él sanará todas tus dolencias y todas tus enfermedades va a hacerse realidad en tu vida en este día. La enfermedad, mis hermanos, tiene una forma silenciosa de hablarnos. Detiene rutinas, muchas veces agota las fuerzas, desgasta nuestros cuerpos. La enfermedad muchas veces deja preguntas sin respuestas. ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Y en medio del dolor físico, emocional e interno, el creyente suele preguntarse, ¿dónde está Dios? ¿Y qué lugar ocupa la sanidad en mi vida cristiana? Esa que se vive entre diagnósticos, muchas veces entre tratamientos, entre oraciones, pastor, ore porque estoy enfermo, entre esperas prolongadas. Pero quiero decirte esto, la Biblia presenta a un Dios que se revela en medio de nuestros sufrimientos humanos. Las páginas del Evangelio no muestran a un Cristo distante, un Cristo que vino, murió, se fue y ya, sino a uno que camina entre nosotros, a uno que está presente en los hogares quebrados, a uno que está allí en cuerpos marcados por la enfermedad. Jesús no esquivó el dolor humano. Jesús siempre estuvo presente, siempre quiso tocar la gente, siempre enfrentó la enfermedad con autoridad, con compasión, con poder. Y cada sanidad registrada en las Escrituras comunica que el reino de Dios irrumpe donde la vida ha sido limitada por el sufrimiento. Quiero que entiendan que la iglesia convive entre dos tensiones profundas. Por un lado, una fe a veces debilitada por el cansancio, por la decepción, por la repetición de oraciones sin respuesta muchas veces. Y por otro lado, una espiritualidad reducida a fórmulas religiosas, donde la sanidad se asocia más con momentos específicos de grandes eventos, de grandes hombres de Dios, más que momentos de la presencia del Señor. Por eso en esta mañana, mis hermanos, muchos creyentes están llevando enfermedades, se están conformando con una fe teórica, con una doctrina correcta, pero distantes de un Dios poderoso para sanar sus enfermedades. Y este mensaje, mis hermanos, nace de una convicción pastoral clara que tengo yo. Dios sigue sanando hoy. Yo lo he visto sanar. Yo lo he visto hacer maravillas, no como un recurso ocasional, sino como una manifestación sobrenatural de quién es Él, de por qué Él sana. Porque la sanidad no surge de entusiasmo religioso,
no surge de técnicas ministeriales que nosotros como pastores tenemos, brota del mismo corazón de Dios y se manifiesta cuando el creyente comprende por qué Dios sana, cuando el creyente se alinea con una fe que camina en obediencia delante del Señor. Por eso comprender por qué Dios sana transforma nuestra manera de orar, nuestra manera de esperar, nuestra manera de buscar del Señor. Porque la sanidad deja de ser exclusiva para algunos y se convierte en una expresión del amor, del poder y del reino de Dios en medio de su pueblo, en medio de nosotros. Por eso quiero dar una mirada al ministerio de Jesús, a la práctica de la iglesia en el Nuevo Testamento, y al dar esa mirada surge una pregunta. Y la pregunta que me surgió cuando estaba preparando esta enseñanza es esta: ¿qué motiva a Dios a sanar nuestros cuerpos? ¿Qué es lo que impulsa al Señor a sanarnos? Y encontré que la Escritura responde con mucha claridad. Existen, por lo menos, hay más, pero vamos a ver 4 razones bíblicas que revelan por qué Dios quiere sanarte, que revelan el propósito divino detrás de cada sanidad. Y si vas a creer por sanidad, necesitas conocerlas. Necesitas conocer el corazón de Dios, aquel Dios en que tú crees. La fe se fortalece cuando entiendes quién es Él y cómo responde frente a nuestro dolor. Por eso, la primera razón bíblica por la que Dios quiere sanarte no tiene que ver con tu condición, tiene que ver con su carácter, tiene que ver con cómo es Él. Y quiero empezar con la primera razón. Dios sana por su compasión y su misericordia. Cuando leemos Marcos capítulo 1, versículo 41 y 42, dice este pasaje lo siguiente: Jesús tuvo compasión de él. Subrayen la palabra compasión. Así que extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, ya has quedado limpio. Y en cuanto Jesús pronunció estas palabras, la lepra desapareció y aquel hombre quedó limpio. Mis hermanos, este es un ejemplo de la compasión, de la misericordia del Señor, declarando sanidad sobre un leproso. Todos sabemos que cuando la enfermedad se prolonga, lo primero que suele desgastarse no es el cuerpo, es el corazón. ¿Por qué? Porque empiezas a preguntarte si Dios sigue siendo ese Dios, si Dios sigue viendo tu dolor, si todavía le importa mi condición, si tu situación sigue contando para Él. Y la Biblia responde con claridad. El corazón de Dios se mueve frente al sufrimiento humano porque Él tiene compasión y misericordia. Dios tiene compasión y misericordia. Cada vez que Jesús encontró un enfermo, la Escritura dice que fue movido a compasión. No fue indiferente al dolor. No pasó de largo. No delegó el problema a Pedro, a Juan o a Jacobo. Se detuvo. Tocó al enfermo, al que estaba leproso, aún
peligrando que él mismo se contaminara, y lo restauró. Y le dijo, quiero que seas limpio. Y eso revela cómo Dios nos mira hoy, cómo Dios mira nuestras enfermedades. Tu enfermedad no lo incomoda a Él, tu dolor no lo aleja, tu proceso no lo cansa. Jesús tocó el cuerpo que otros evitaban tocar, el del leproso. Se acercó a personas agotadas, marcadas por años de sufrimiento. Irrumpió la normalidad para traer vida y para traer sanidad. Y esa misma compasión sigue activa hoy. Si Jesús toca tu cuerpo y te sana, es por compasión y misericordia. Su compasión no ha perdido fuerza. Su compasión no ha cambiado de dirección. Su compasión no ha sido limitada por el tiempo. Jesús sigue teniendo compasión de tu dolor, de tu enfermedad, de tu condición. Y cuando tú entiendes esto, tu fe deja de apoyarse en el resultado y comienza a apoyarse en el carácter de Dios. Yo tengo un Dios que se compadece de mis aflicciones. Y cuando tú entiendes esto, crees porque sabes quién es Él. Y cuando la fe se apoya, no en la persona, no en quien ora por mí, no en quien me ministra, sino en el carácter de Dios, entonces el corazón se abre para recibir lo que Dios quiere hacer. La compasión es el motor o fue el motor del ministerio de Cristo. Los evangelios presentan a Jesús profundamente conmovido por el sufrimiento humano, por el que estaba enfermo, por aquella viuda que llevaba a sepultar a su hijo. El corazón se le salía a Cristo por ver a sus amigos Marta y María llorar por su hermano Lázaro que se había muerto. La sanidad surge, mis hermanos, como una respuesta directa a lo que Él ve, a lo que Él siente. Dios no es un Dios que no siente nuestro dolor. Dios no es un Dios que no se compadece de nuestras aflicciones, de nuestros dolores. La compasión no aparece como una emoción pasajera para Él, sino es la fuerza que lo impulsa a actuar, a bendecir, a tocarnos, a sanarnos. Y cuando Jesús se encuentra con el leproso, el texto que hemos leído afirma que se detuvo, fue movido a misericordia, tuvo compasión, extendió su mano y lo tocó. Y ese gesto revela el corazón de Dios frente a la enfermedad. Cercanía, involucramiento, poder sanador, compasión, misericordia. La escritura narra que un hombre lleno de lepra se acerca a Jesús, se arrodilla delante de él, y este hombre carga años de exclusión, de vergüenza, de separación, de deterioro de su piel, de su apariencia. Su enfermedad lo había separado de la gente, de la comunidad. Ellos tenían que vivir lejos, con unos trajes y unas campanitas en el borde de sus túnicas para que la gente no se acercara a ellos. Y cuando alguien venía, decía, tengan cuidado, soy leproso, no se acerquen. Y mis hermanos, aún así, Jesús se acerca con una convicción clara. Y el leproso también, porque sabía que Jesús tenía poder para sanarlo. Y el texto dice, el texto que leímos aquí en Marcos, Jesús fue movido a compasión. Antes de un milagro, antes de una palabra, antes de una sanidad, ocurre algo decisivo en el corazón de Cristo. Jesús extiende su mano, lo toca, y ese toque rompe barreras sociales, religiosas, emocionales. Nadie tocaba al leproso, pero Jesús sí, y al tocarlo lo sana.
Mis hermanos, ese relato revela cómo Dios responde al dolor humano, cómo Dios responde a tu dolor, a tu necesidad. Cuando te acercas a Jesús, Él no retrocede, Él se acerca primero a ti, porque su compasión lo mueve a tocar a aquellos que otros evitan. Por eso en esta mañana, mis hermanos, Dios está disponible para cada uno de nosotros. Dios quiere sanarte por compasión, por su compasión, y la sanidad fluye de su corazón. Ahora conecta este texto contigo. Tal vez tu enfermedad no es visible, como la lepra. Tal vez tu enfermedad ha afectado tu cuerpo, tu ánimo, tu esperanza. Jesús mira con la misma compasión que miró al leproso, te mira a ti. Su mano no se ha cortado, su corazón no se ha endurecido. El mismo Cristo que tocó al leproso te puede tocar a ti en esta mañana. Y su compasión sigue siendo el punto de partida para tu sanidad. Cuando crees esto, tu fe se debe activar, porque el amor y la misericordia del Señor nos deben inundar, porque sabes que Él quiere tocarte. Crees porque entiendes que su compasión sigue obrando, y desde ahí el corazón se abre para recibir sanidad. Cada sanidad de Jesús manifiesta que el dolor humano no le resulta ajeno. Él te conoce. La compasión divina se expresa cuando lo que otros evitan, Él lo restaura. Él viene para tocarte. Por eso el ministerio sanador de Jesús desafía normas culturales, religiosas. Él toca al leproso, se detiene ante el clamor de los ciegos, irrumpe una procesión fúnebre para levantar al hijo de esa viuda. Y estos actos revelan la misericordia de Dios. La misericordia de Dios que no está limitada por protocolos ni por rituales religiosos, ni condicionada por méritos humanos. La sanidad del Señor para tu vida hoy está asegurada porque Él tiene compasión y misericordia de ti. Dios se acerca a tu vida, a tu dolor, a tu enfermedad, y no sana desde la distancia, sino que viene y se involucra. Cada milagro anuncia que el reino de Dios está con nosotros. Por eso, mis hermanos, quiero que entiendan esto. La compasión de Cristo sigue activa hoy. El carácter de Cristo es inmutable y su compasión que marcó su ministerio terrenal sigue siendo la misma hoy. La sanidad no pertenece únicamente al pasado, a los tiempos bíblicos. Forma parte de la obra continua de Dios en su iglesia. Y la misericordia no se agotó con los evangelios, sigue fluyendo por medio del Espíritu Santo. Mis hermanos, cuando comprendemos esto, que Dios sana por compasión y misericordia, tu fe deja de apoyarse en la oración de esta persona, en la oración de ese ungido, y comienza a apoyarse en el carácter de Dios. Tienes que creer porque sabes que Él se conmueve frente a tu dolor, y esa convicción cambia la manera en que Él se quiere acercar a ti. Hoy eres llamado, y te hago un llamado a responder desde ese entendimiento. Acércate a Jesús con la misma sencillez del leproso. Señor, sáname. Preséntale tu necesidad, tu enfermedad, tu dolor, tu situación sin reservas, y permite que tu corazón descanse en su compasión. La fe se activa cuando reconoces que Dios quiere tocarte, no cuando intentas convencerlo. Por eso, en esta mañana, apoyémonos en esa compasión y en esa misericordia. La segunda razón por la cual Dios quiere sanarte es que Dios sana
para glorificarse a sí mismo y para glorificar a su Hijo Jesucristo. No sana por tus méritos. Cuando Dios hace un milagro, cuando Dios hace una sanidad, es para gloria de Dios y para gloria de Cristo. Y quiero leer un pasaje aquí de la Escritura también, y lo leo en la Reina Valera contemporánea, que dice de esta manera, mis hermanos, Juan 11:4, cuando Jesús lo oyó, dijo esto. Miren lo que dijo Jesús. Juan 11:4. Esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios. Subrayen eso, la gloria de Dios, y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando atraviesas una enfermedad, es fácil reducir todo al dolor, al diagnóstico, al tiempo que ha pasado sin cambios en tu salud. Hay gente que son adictas a los médicos, a la medicina. No pueden vivir sin ella. La Biblia amplía la mirada y muestra que Dios también obra con un propósito más profundo. La sanidad no solo responde a nuestra necesidad humana, también revela la gloria de Dios en medio de nuestra fragilidad. Jesús deja claro en este versículo que algunas situaciones, no todas, de enfermedad, se convierten en escenarios propicios donde Dios quiere revelar con mayor claridad la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no se manifiesta únicamente en momentos de fortaleza, de bendición. También la gloria de Dios se revela cuando su poder irrumpe en medio de la dificultad, en medio de la debilidad, en medio de la enfermedad. Allí donde el cuerpo ha sido limitado, Dios muestra quién es Él. Dios muestra su gloria. Entonces la sanidad adquiere un sentido mayor. Dios no solamente restaura nuestros cuerpos, sino que se revela a sí mismo. Y cada intervención divina apunta a que el nombre de Dios es exaltado y que Jesucristo es glorificado como la fuente de la vida y como el sanador de nuestras enfermedades. Cuando Dios sana, mis hermanos, su gloria se hace visible de una manera concreta y tangible. Yo lo he visto actuar. Yo he visto sanidades que me han dejado asombrados. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios quiere manifestarse. Y la sanidad es ese escenario donde la gloria de Dios toma lugar. En la resurrección de Lázaro, Jesús conecta directamente la enfermedad con la manifestación de la gloria de Dios. Antes de que ocurra el milagro, Él afirma que lo que está por suceder revelará quién es Dios, quién es Él. Y la sanidad y el milagro se convierten en un lenguaje del cielo. Y yo quiero que entiendas esto. La gloria de Dios no es un concepto abstracto. Se manifiesta tangiblemente el poder de Dios cuando la gloria de Dios está. Es la chequina de Dios. Se manifiesta cuando viene esa presencia de Dios y transforma lo que parecía una situación imposible. La sanidad revela que Dios sigue teniendo autoridad, que su palabra sigue siendo eficaz, que sus promesas se cumplen, que su poder
no es limitado por la enfermedad. Y cuando Dios sana, su gloria se expresa de forma práctica. El dolor cede, el cuerpo responde, la vida se restaura, los órganos se alinean y el diseño de Dios para nuestras vidas se perfecciona, porque esa manifestación dirige la atención no hacia la enfermedad, sino hacia Dios, porque Dios sigue obrando en medio de su pueblo para gloria de su nombre. Y el versículo dice que para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús siempre conectó sus milagros con la gloria del Padre. Cuando sanó, cuando liberó, cuando resucitó a los muertos, el resultado fue el mismo. Las personas glorificaron a Dios. La sanidad reveló que Jesús en la vida, la resurrección, es el enviado del Padre y es el sanador de nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, en el libro de los Hechos, los apóstoles fueron claros al afirmar que la sanidad no provenía de ellos. La sanidad, la gloria pertenecía a Dios y a su Hijo, y ese patrón bíblico permanece vigente hoy. Cuando haya alguna sanidad, glorifique al Padre, glorifique a Jesús, honre a Jesús. La sanidad auténtica siempre conduce a exaltar a Cristo, no al instrumento humano que oró por ti, porque a veces nuestra fe está puesta no en el Señor, sino, ay, aquel hombre que es ungido, aquel hombre que Dios lo usa, si él ora es que voy a recibir sanidad. Pero la gloria no es del hombre, la gloria es del Señor. Y cuando Jesús te sana, tu vida se convierte en un testimonio vivo. Tu cuerpo restaurado habla de ese Dios. Tu historia glorifica a Dios, tu sanidad apunta a Jesucristo como Señor y Salvador. Y la respuesta de tu corazón cuando tú eres sanado, sanada, es que ahora tienes que dar gracias al Señor. Hay gente que es sanada y pasa por alto. Oh, sí, fui sanado. Gloria a Dios. Jesús espera una respuesta clara de quienes reciben sanidad. Así fue con el relato de los 10 leprosos. Jesús sanó a los leprosos y solo uno regresó para glorificar a Dios. Solo uno. La sanidad fue para todos, pero la respuesta de adoración fue una sola. Y aquí quiero que entendamos algo, mis hermanos. La gloria de Dios se completa cuando el corazón reconoce lo que el Señor ha hecho en nosotros. Dios sana para ser glorificado, no solo con palabras, sino con una vida transformada. La sanidad debe despertar gratitud, obediencia y un testimonio que edifique también a otras personas. Cuando entiendes esto, tu fe se alinea correctamente. Crees por sanidad, sabiendo que tu restauración tiene un propósito eterno, glorificar a Dios y exaltar a Jesucristo. Y déjame dejarte una enseñanza pastoral en este punto. Cuando comprendes que Dios te sana para glorificarse, tu fe madura, presentas tu necesidad delante de Dios con un corazón rendido ante la gloria, deseando que su nombre sea exaltado en tu vida, y crees sabiendo que tu sanidad también puede convertirse en un testimonio para otras personas. Hoy eres llamado a creer con esta perspectiva. Entrégale tu cuerpo, entrégale tu proceso a Dios. Permite que Él se glorifique en tu sanidad. Y cuando la gloria de Dios se convierta en el centro de tu fe, el poder de Dios se va a manifestar con libertad y Jesucristo va a ser exaltado y glorificado.
Vayamos al tercer punto de mi enseñanza en esta mañana. Y el tercer punto es este, mis hermanos. Dios sana en respuesta a tu fe. Dios sana en respuesta a tu fe. Y esta es la razón por la cual a veces oramos y no reciben sanidad, porque no estamos activando nuestra fe. Mateo 9:22. Jesús le dijo, dice esta escritura, ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Subraya eso, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana desde aquel momento. Cuando la enfermedad se extiende en el tiempo, la fe suele ser uno de los campos más golpeados del cristiano. Hay gente que vive enferma todo el tiempo. Creer deja de ser sencillo. La expectativa se debilita y el corazón se llena de cargas espirituales. Señor, pero si yo te amo, si yo voy a la iglesia, si yo leo la Biblia, si yo oro, si yo ayuno, ¿por qué no me sanas? La escritura muestra que Dios responde a una fe que se activa, que se acerca, que se atreve a creer más allá del diagnóstico médico, más allá de lo visible. Hay gente que ha abrazado la enfermedad. Esta es mi enfermedad. La acarician. Es que yo tengo esta enfermedad. Y es que por eso gastamos dinero. Y no estoy en contra de los médicos ni de la medicina, pero sí estoy a favor de que miremos esta promesa que Dios nos ha dado en la palabra, que es para todos nosotros. Jesús no trató la fe como un requisito frío, como algo religioso, sino como una respuesta viva del corazón ante la revelación de quién es Él. Cada sanidad registrada en los evangelios, cuando yo los leo, expone una verdad constante. Y es eso lo que debemos aprender. La fe abre espacio en tu vida para que el poder de Dios se manifieste en ti. La fe es esa puerta que se abre hacia lo sobrenatural, donde Dios obra y donde Dios, para Él no hay nada imposible. Cuando tú atraviesas la puerta de la fe hacia lo sobrenatural, tus imposibles quedan afuera. Y déjame decirte esto, no se trata de perfección espiritual, no se trata de que tú seas el súper mega espiritual, no, sino que tengas esa confianza real, esa fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La sanidad ocurre cuando la fe se abre a tocar a Jesús. Esa fe no nace del control de las circunstancias, no nace por más espirituales que parezcamos, nace del reconocimiento de su autoridad, de su amor, de su misericordia por nosotros. Y la fe se atreve a creer y acercarse al Señor, a tocarlo a Él, a saber que Él tiene el poder sobre toda enfermedad, sobre toda dificultad. Uno de los ejemplos más lindos que veo en la Escritura fue la mujer con flujo de sangre. 12 años desgastándose físicamente, 12 años de anemia, de condición emocional, espiritual. Había intentado todo, había visto, yo creo, a todos los que decían que podía curarla. Había gastado todos sus recursos, había perdido toda su esperanza humana. Y aún así, cuando ve que Jesucristo está pasando, ella se acerca con una idea. No se acerca con
Su fe no se expresa con palabras, sino con una acción concreta. Voy a tocar el borde del manto de Jesús. Y cuando lo hace en medio de la multitud, es un atrevimiento, es una acción extravagante. Una mujer inmunda por su flujo no podía acercarse, no podía en ese tiempo estar entre la multitud, pero ella quiebra toda convencionalidad humana y se acerca y toca el borde del vestido del Señor. Y Jesús identifica algo inmediatamente. ¿Quién me tocó? Porque poder salió de mí. Y el milagro, mis hermanos, no ocurre por contacto físico, sino por esa fe activa que tuvo la mujer. La fe reconoce que en Cristo habita la vida que sana y se acerca con esa determinación, aun cuando existen barreras sociales, culturales, aun cuando existe miedo y debilidad y cansancio por su anemia. Y ella lo toca y poder sale de Jesús para sanarla. Déjame decirte esto, cuando te acercas a Jesús con fe, aún frágil, aún débil, aún silenciosa, tu fe establece una conexión con el poder de Dios. Tienes que activar la fe. Yo he orado por muchas personas que dicen creer y no pasa nada, porque el creer está solamente aquí en su mente. El creer es un creer religioso, pero no un creer activo. La fe que Jesús reconoce es una fe activa, es una fe que afirma. Y Jesús no ignora la fe. Jesús, dice la Escritura, que honró la fe, la afirmó en varias sanidades. Él declara que la fe ha sido el medio por el cual la persona había recibido restauración. Al paralítico que bajaron por el techo, Jesús responde al ver y dice, al ver la fe de ellos, de esos 4 hombres y del paralítico, Jesús le ordena al paralítico que se levante y camine. A la mujer cananea, Jesús le reconoce y le dice, grande es tu fe. Al ciego le pregunta directamente, ¿tú crees que puede ser sano? Y mis hermanos, ese patrón revela que la fe es visible para Dios. Aun cuando otros no la perciban, Jesús responde a una fe que confía en su carácter y se mantiene firme frente a nuestra espera, a nuestra muchas veces incredulidad. Pero si nosotros creemos, cuando Jesús afirma que la fe es real y que por eso fue sano, mis hermanos, eso es lo que fortalece el corazón del que cree. La fe reconocida se convierte en una fe que descansa en Él y que recibe de parte de Él. Por eso, mis hermanos, quiero que aprendamos a activar nuestra fe. La fe se activa al oír la palabra. Eso dice el libro de los Hechos, el capítulo 14, versículo 8 al 10, donde relata Pablo que llegó a Listra predicando en ese lugar. Y allí había un hombre que era cojo de nacimiento y que escuchaba atentamente. Y el texto dice esto, mis hermanos, que Pablo, fijando en él la mirada y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz que se pusiera de pie. Y el hombre dio un salto y comenzó a caminar. Viendo que tenía fe, vio en el espíritu que este hombre creía. Yo he visto muchas personas que dicen, pastor, ore por mí, pero yo lo hago en obediencia a la palabra. Pero si hay fe en ellos, si estamos activando esa fe, porque la fe debe activarse. Una fe que no se activa es una fe muerta. Y este pasaje muestra con claridad
que la fe nació al oír a Pablo la palabra y ojalá que en esta mañana, al oír esta palabra, tu fe se active, tu fe se active. La sanidad ocurrió como respuesta directa a una fe viva, despertada por la proclamación de la palabra del Evangelio. Y quiero decirte esto, la fe bíblica no se limita a una aceptación intelectual. Sí, yo creo, eso es verdad. La fe es una confianza profunda en el poder, en la voluntad del Señor. La fe es algo que uno dice, Dios está a punto de hacer algo. No sé cómo, pero Dios lo va a hacer. Así yo he visto actuar a Dios. Hace algunos días, si ustedes les he contado este testimonio, estaba transmitiendo un en vivo en una plataforma y había una mujer que había tenido cáncer en su seno. El testimonio está en un video que subí a TikTok. Y esta mujer le habían extirpado su seno. Aparentemente estaba libre de su cáncer, pero un año después comenzó a sentir dolor en su columna vertebral y en su médula espinal. Y esta mujer sufrió y llegó al estado de estar en una cama postrada, sin control de esfínteres, sin poder moverse, sin poder caminar. Fue al doctor y ella misma cuenta en su testimonio que sus vértebras estaban, tres vértebras dañadas, que si hubiera tenido dos vértebras, dice ella, le hubieran hecho una conexión de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo y hubiera podido ser mejorada su condición, pero que tenía tres y que entonces no podían hacer los médicos esa operación. Y ella me vio en vivo que estaba transmitiendo, es una señora de México que ni siquiera conozco personalmente, y ella dijo, si este hombre ora por mí, yo creo que el Señor me sana. Y allí estaba ella. A veces hay muchas personas y los mensajes van subiendo y uno no alcanza a leerlos todos. Y entró una, dos, cuatro, cinco veces. Y un día que estaba en otro en vivo, vi su mensaje y hice una oración por ella, una oración tan sencilla como, Señor, te pido que esas células cancerosas de su columna y de su médula sean sanadas. Y mis hermanos, cuando ella escuchó esto, ella dijo, Dios lo hizo. Y dice que sintió como si entrara un aire y refrescara todo su ser. Y mis hermanos, esa mujer dice que desde ese día el Señor comenzó, sí, se le fueron sus dolores, comenzó a incorporarse, comenzó a caminar y después fue al médico caminando y el médico se asustó y dijo, ¿qué te pasó? Porque el médico le había dicho, vete a la casa porque hasta para morir hay que tener dignidad. Una mujer que activó su fe cuando escuchó la palabra, permitió que esa verdad descendiera al corazón y activó su fe y el poder de Dios encontró espacio para sanarla. Mis hermanos, cuando comprendes que Dios responde a la fe, debes asumir tu responsabilidad espiritual. Te acercas a Jesús creyendo que Él puede obrar en tu vida. Activas tu fe al confiar en su palabra y respondes con expectativa. Por eso hoy eres llamado a creer desde tu corazón, no desde tu fe religiosa. Permite que tu fe se levante. Acércate a Jesús con confianza, porque la fe se activa con el corazón. Cuando el corazón se abre, el camino para que la sanidad de Dios se manifieste en tu vida. Por eso, mis hermanos, hoy es un día en el cual debemos abrir nuestro corazón.
Y rápidamente, porque el tiempo se nos está agotando, vamos a la cuarta razón por la cual Dios te sana. Dios te sana en respuesta a sus promesas dadas en su palabra. Y aquí quiero que leamos un texto que quizá muchos de ustedes han leído, que lo conocemos en la iglesia, pero que a veces lo ignoramos. Santiago capítulo 5, versículo 14 al 16. El versículo 14 dice, ¿hay entre ustedes algún enfermo? Esa es una pregunta que quizá les hago en esta mañana. ¿Hay entre ustedes alguien que esté enfermo, enferma? ¿Qué dice la escritura aquí? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, para que oren por él. Y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Aquí está la fórmula de sanidad. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Yo pongo esta palabra sobre ti en esta hora. La oración de fe te sanará si estás enfermo. El Señor te levantará. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Y aquí el versículo 16 trae algo que a veces olvidamos. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La sanidad no es solamente exclusiva de personas súper espirituales, de héroes carismáticos. Es algo para la iglesia. Oren unos por otros para que sean sanados, porque la oración del justo es muy poderosa y efectiva. Mis amados, cuando la enfermedad llega, una de las preguntas más comunes es si la sanidad sigue siendo parte de la voluntad de Dios. Y aquí la escritura responde con claridad. Dios no solamente sana por compasión, Dios no solamente sana para su gloria, Dios no solamente sana en respuesta a la fe, también sana porque ha hecho una promesa concreta a su iglesia de que si oramos los unos por los otros, vamos a ser sanos. La sanidad no es una expectativa, es una provisión establecida por Dios para su pueblo. Y Santiago aquí escribe a las comunidades cristianas, a creyentes. Dios afirma que la sanidad forma parte de la vida de la iglesia cuando ésta responde a la fe y a la obediencia. Entonces, mis hermanos, la sanidad es una promesa vigente para el pueblo de Dios. La enfermedad es algo que la iglesia debe estar orando, enfrentando, ungiendo, despertando la fe de aquellos que necesitan sanidad. Dios se compromete a obrar cuando su pueblo actúa conforme a lo que Él ha prometido. Y la promesa no depende de una ocasión especial, sino de una obediencia continua de la palabra. Déjame decirte esto. Dios decidió manifestar su poder sanador a través de su cuerpo, a través de su iglesia. Santiago aquí involucra a los ancianos, al enfermo, pero también a la comunidad. Oren unos por otros para que sean sanos. No espere que alguien especial ore por ti. Pídele a tu hermano y dile, hermano, yo tengo fe, ore por mí para ser sano, porque la sanidad se mueve en un contexto de comunión, de fe, de responsabilidad espiritual compartida. Dios honra este diseño porque refleja su intención de obrar a través de su pueblo. Los dones espirituales incluyen sanidades, incluyen milagros, incluyen fe, y fueron dados para la edificación del cuerpo. La iglesia no ora por sanidad desde la improvisación.
sino desde una promesa establecida por el mismo Dios. Cuando la iglesia entiende su rol, ora con mayor confianza y expectativa. No esperemos, y a veces nosotros lo hemos hecho, es que Él es el ungido, es que Él es el apóstol, es que Él es el... No, mis hermanos, la promesa llama simplemente a una respuesta de fe obediente. Toda promesa de Dios requiere una respuesta y la promesa activa la fe y la fe abre el espacio para el poder de Dios. Ojalá que cuando tu corazón reciba esta verdad, tu fe se afirme. Ores creyendo que Dios cumple lo que ha prometido aquí en su palabra y te acerques con confianza, sabiendo que Él honra su palabra. Porque cuando comprendes que Dios ha prometido sanar a través de su pueblo, de sus ancianos, de sus pastores, de sus ministros, tu fe descansa en una base firme. Te acercas confiando en la promesa de la palabra y hoy eres llamado a creer, a orar, a recibir conforme la palabra lo promete. Dios sigue siendo fiel a lo que ha dicho en su palabra. Por eso, en esta mañana, después de mirar estas 4 razones por las cuales Dios quiere sanarte, ojalá que quede claro que la sanidad no es un tema periférico, ni una experiencia reservada para momentos especiales, cuando venga un héroe carismático a escuchar o cuando alguien hable de Dios. No, la sanidad nace del carácter de Dios, fluye a través de su compasión, revela su gloria, responde a la fe y descansa sobre las promesas que él mismo le ha dado a la iglesia. Y hoy yo te llamo a dejar tu fe pasiva y a vivir una fe activa en el Señor. Una fe que conoce a Dios, que confía en su palabra y que se atreve a creer por sanidad. Dios sigue viendo el dolor tuyo. Tu corazón, ojalá que sea sensible a Él, porque su poder quiere activarse y su espíritu quiere obrar en esta mañana. Caminemos con esa convicción clara. Dios quiere sanarte. Dilo en tu vida, Dios quiere sanarme. Dios quiere traer sanidad a mi vida. Donde hay enfermedad, Dios quiere sanarla. El mismo Dios que sanó en las Escrituras quiere sanarte a ti hoy. Y su gloria sigue siendo revelada en aquellos que necesitan de la gloria y de la misericordia de Dios. Mis hermanos, si están enfermos, este momento es para ti. No estás solo. Jesús está presente aquí con nosotros. Su compasión sigue activa. Su poder sigue obrando. Él tiene compasión de ti. Coloca tu fe en el Señor. Y este es un momento no de escuchar, sino de responder. Permite que tu fe se active en este momento. Cree que Jesús quiere tocar eso que has tenido por tantos años. Cree que su compasión se inclina hacia ti. Cree que su poder sigue fluyendo. No te concentres en el síntoma. Enfócate en quién quiere tocarte en esta mañana. Porque la fe crece cuando tu corazón se fija en Cristo. Y quiero que en un acto sincero ustedes inviten allí al Espíritu Santo. Hazlo con tus propias palabras. Dile, Espíritu de Dios,
ven sobre mí. Reconoce su presencia. Dale lugar en tu vida, en tu cuerpo, en tu necesidad. Porque el Espíritu Santo sigue soplando, sigue trayendo vida, sigue trayendo consuelo, poder sanador, sigue glorificando a Cristo. Permite que el Espíritu de Dios venga en este momento y ministre donde tienes debilidad, donde hay desgaste, donde hay temor, donde hay dolor, donde hay achaque, donde hay enfermedad. Y quiero que en un acto de fe pongas tu mano sobre la parte de tu cuerpo que necesita sanidad. Hazlo con fe, hazlo con intención, hazlo creyendo que Jesús está aquí con nosotros, está allí contigo. Y mientras colocas tu mano, cree que la mano de Cristo se posa sobre la tuya, tocando exactamente ese lugar donde está tu dolor, donde hay desgaste, donde hay achaque, debilidad, enfermedad. Y dile al Espíritu Santo con sencillez: Espíritu Santo, te doy lugar en mi vida. Díselo en tus palabras. Espíritu Santo, ven en este momento. Toca esta parte de mi cuerpo. Toca este órgano. Permite que tu presencia llene todo mi ser. Y déjame orarte por ti. Solamente escucha, solamente recibe la palabra. Padre Celestial, me acerco a ti en el nombre de Jesucristo, no confiando en palabras humanas, sino vengo en el poder de tu Espíritu que has depositado en mí. Úngeme, Señor. Vengo delante de ti con temor reverente, sabiendo que tú eres santo, que tú eres soberano, que tú eres misericordioso, que tú sigues respondiendo a quienes abren su corazón, activan su fe y claman a ti. Hoy pongo delante de ti cada persona que está enferma, que está débil, que está agotada, que ha venido con dolencias, con enfermedades que son aplacadas por la medicina humana. Tú conoces sus cuerpos, sus procesos, sus diagnósticos. Tú conoces sus noches de desvelo, noches largas. Tú ves lo que nadie más ve, Señor. Tú escuchas el clamor que muchas veces no se dice en voz alta. Padre, míralos con compasión. Padre, extiende tu mano misericordiosa sobre ellos y permite, Señor, que tu misericordia se manifieste ahora sobre ellos. Inclina tu oído y responde a su clamor conforme a tu amor. Espíritu Santo, te invito para que vengas y tomes control de este momento. Úngeme para ministrar conforme al corazón del Padre. Apártame de toda autosuficiencia y de toda cosa que no venga de ti, que no sea mi voz, que no sea mi experiencia, que no sea mi fuerza, que sea tu poder fluyendo en este momento con autoridad del cielo y con el poder del Espíritu Santo. Y sopla vida, sopla sanidad, que sea tu poder fluyendo. Reposa sobre mí tu espíritu para sanidad y muévete, Señor, en esta mañana con poder, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús activo la fe
que tú mismo has puesto en mi corazón como pastor. Me afirmo en tu palabra y oro con autoridad espiritual y declaro que el poder del reino de Dios se manifiesta ahora, tocando cada corazón, tocando cada órgano, allí donde está poniendo su mano, Señor. Te pido que pongas la mano sanadora y hablo vida sobre los cuerpos debilitados. Hablo restauración sobre órganos enfermos. Hablo orden divino de acuerdo a tu diseño sobre sistemas alterados. Toda enfermedad se somete en este momento al señorío de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Y declaro que hay sanidad. Padre, conforme a tu promesa, permite ahora que tu poder se manifieste. Donde hay dolor, trae sanidad. Donde el cuerpo ha sido desgastado por procesos largos, por tratamientos, por esperas, trae restauración sobrenatural, Señor. Donde hay debilidad que ha limitado la vida, levanta con tu fuerza, fortalece los huesos, fortalece, Señor, las fuerzas de aquellos que están débiles. Donde hay, Señor, ese dolor, ese cansancio, permite que la vida del reino fluya con autoridad sobre cada área de sus vidas. Espíritu Santo, activa en este momento los dones que tú has dado a la iglesia. Permite que los dones de sanidades se manifiesten con claridad. Permite que los milagros irrumpan donde la condición humana ha llegado a su límite. Permite que el don de fe opere con poder y que traiga certeza profunda en mis hermanos y expectativa firme en sus corazones, y que tu espíritu gobierne este momento y dirija cada intervención conforme a tu voluntad. Padre, confirma esta oración con señales visibles y permite que cuerpos respondan a tu toque, a la orden de tu espíritu. Permite que el dolor ceda, que la movilidad sea restaurada, que la fuerza regrese, que la paz inunde lo profundo del corazón y que la obra tuya, Señor, sea evidente para que glorifiquemos tu nombre. Padre, levanta testimonios vivos, que cada sanidad declare que Jesús vive, que su reino está presente, que su poder sigue actuando hoy y recibe toda la gloria en cada cuerpo tocado, en cada vida restaurada, en cada historia transformada por tu misericordia. Espíritu Santo, llena, llena cada hogar con tu presencia. Te entrego a mis hermanos, a mis hermanas en tus manos, confiando en tu carácter, confiando en tu compasión, confiando en tu poder. Lo creo, lo espero y lo declaro en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, para quien es la honra, para quien es la gloria y para quien servimos con todo nuestro corazón. Amén, amén y amén. Recíbelo en este día. Haz lo que no podías hacer. Trata de hacer allí lo que no podías hacer. Ese es un acto de fe. Ese es un acto de fe. Dios está en medio de nosotros y Dios quiere sanarte para su honra y para su gloria. Y mientras lo haces, mis hermanos, declare que te rindes delante del Señor en este día y que Él es el Señor de tu vida.